Maraboto y el doctor Orlando Javier Díaz López. Antes de iniciar con la plática, pasará el doctor Orlando Díaz a hablarnos un poco acerca del ponente. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Tengo el gusto de presentar al doctor Alberto Vázquez Martínez, y daré una breve semblanza de él. El doctor Alberto Vázquez es ingeniero civil por parte del Instituto Tecnológico de Villahermosa. Obtuvo el grado de maestro en ingeniería civil en el área de estructuras en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, obteniendo mención honorífica. Precisamente el día de ayer presentó su examen de grado para obtener el grado de doctor en ingeniería estructural aquí mismo en la UNAM, realizando su trabajo de tesis doctoral bajo la tutoría del doctor Luis Esteban Maraboto. Este trabajo es el tema de esta exposición, ¿sí? Además, el doctor Alberto ha sido catedrático a nivel licenciatura y posgrado en Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Y durante sus estudios doctorales realizó una estancia académica en el Departamento de Ingeniería de Riesgo en la Universidad de Aalborg, en Dinamarca. Sin más, los dejo con él. Muchas gracias. Gracias, doctor. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Y antes de iniciar, quisiera agradecer a la Coordinación de Ingeniería Estructural por la oportunidad que nos da de presentar nuestros trabajos y compartirlo con todos ustedes. Y sin más, vamos a iniciar con el tema. En este caso, el trabajo doctoral que realicé lleva por nombre Confiabilidad sísmica de edificios con excentricidades torsionales y dimensiones en planta variables en la altura. Trabajo dirigido por el doctor Luis Esteban Maraboto y asesorado por el doctor Orlando Javier Díaz López. Bueno, estos son los puntos que trataré durante esta breve presentación, los cuales son introducción, los objetivos de este estudio, los casos de estudio, incertidumbres consideradas, excitaciones sísmicas, análisis dinámico no lineal, la confiabilidad sísmica, análisis de resultados, y por último, las conclusiones y recomendaciones. Como todos sabemos, existen muchas irregularidades en todos los edificios. Algunas de ellas pues las muestro en la plantilla, como pueden ser un cambio de rigidez abrupto, una abertura significativa en alguna de las losas, puede haber nula, poca o mucha irregularidad en algún edificio, entre muchas otras irregularidades. En este estudio nos enfocamos a este tipo de edificios, que son edificios con dimensiones en planta variables en la altura. En el mundo y en México existen edificios con estas características. Presento algunas de ellas, como puede ser en Copenhague, que hay un edificio con cambio de dimensiones en planta, en Nueva York, en México, que son hoteles que están ubicados en Paseo de la Reforma, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo tomamos en cuenta las irregularidades en las normas técnicas? Los ingenieros de la práctica o nosotros, como estudiantes o como ingenieros civiles, nos auxiliamos de las normas y mediante unos factores que vienen en las normas que se llaman factores de corrección por irregularidad. En este caso, las normas técnicas complementarias 2004 propone valores que varían de 0.7 a 0.9. Esto va a depender del grado de irregularidad de la estructura. Las actuales normas técnicas 2017 proponen valores de 0.7 y 0.8, eliminando el 0.9, dependiendo si la estructura
es irregular o muy irregular. ¿Qué hacemos con estos factores de corrección? ¿En dónde lo aplicamos? ¿O para qué los aplicamos? Bueno, estos los aplicamos pues para poder tomar en cuenta de alguna forma las incertidumbres debidas a la irregularidad. Es decir, amplificamos la ordenada espectral, porque si recordamos, para aplicar este factor de irregularidad, nosotros dividimos la aceleración entre Q por el factor de irregularidad. Entonces, estamos modificando el espectro de diseño. Ahora, estos factores correctivos que vienen en las normas técnicas, pues no fueron determinados de una manera cuantitativa o en base a estudios, sino fueron propuestos de una manera ingenieril, ¿sí? de una manera, de un juicio ingenieril. No está basado, fundamentado en algún estudio. ¿Cómo podemos saber si esos valores son adecuados, si los valores que nos proponen las normas son los pertinentes para poder aplicarlos a estructuras irregulares? Bueno, esto lo podemos conocer mediante estudios de confiabilidad, y mediante estos estudios es posible tomar en cuenta el efecto de esas diversas irregularidades que pueden causar alguna perturbación en la estructura. Estos estudios pues, nos orientarán a la formulación de criterios de diseño que conduzcan a niveles de confiabilidad similares para los sistemas regulares y los sistemas irregulares. ¿Cuáles son los objetivos de este estudio? Establecer una metodología para estimar funciones de confiabilidad sísmica de concreto reforzado que presentan irregularidades en planta variables en la altura. Con esta metodología nos permitirá obtener factores correctivos basados en confiabilidad para realizar un análisis paramétrico con el objetivo de obtener ordenadas de espectros de diseño que se apliquen a estructuras irregulares y que nos conduzcan a iguales niveles de confiabilidad que se tendrían en estructuras regulares. ¿Qué casos estudiamos? En este estudio, nosotros estudiamos 10 casos. Bueno, los primeros 4 casos son estructuras irregulares de 9 niveles. Los siguientes 4 casos son estructuras irregulares de 15 niveles, con la diferencia que en estos edificios de 15 niveles ya estamos incorporando muros de concreto reforzado. Los últimos 2 casos, el 9 y el 10, son las estructuras regulares, es decir, estas estructuras van a ser nuestra referencia, ¿sí? Nuestra referencia a partir de donde queremos obtener la confiabilidad para que sea algo similar a las estructuras irregulares. Entonces, el 9 y el 10 son estructuras regulares de 9 y 15 niveles que nos sirven como sistemas de referencia. ¿Ok? Bueno. ¿Qué hicimos para las estructuras irregulares? Cada caso se subdivide, ¿sí? Podría decirse en subcasos, en 3, donde diseñamos para 3 ordenadas espectrales diferentes. Escalamos el espectro de diseño por factores de escala de 0.7, 1 y 1.3. Mientras que para los sistemas regulares de referencia, nosotros lo diseñamos solamente para el espectro de diseño normal, tal cual vienen las normas técnicas. Bueno, aquí está la nomenclatura, ¿sí? Donde tenemos que A es la longitud en el sentido largo del edificio, B es la longitud en el sentido corto del edificio, H es la altura total del edificio, y todos los entrepisos de todos los edificios tienen 3.25. H1, que ahorita veremos unas figuras, H1 nos representa la altura en el cambio de la dimensión en planta, y B1 es la dimensión en planta. ¿Okay? Estos son los casos que diseñamos. En este caso son los edificios de 9 niveles. Estas son las características geométricas de los 4 sistemas irregulares correspondientes al de 9 niveles, y este es su sistema regular de referencia, que también es de 9 niveles. Este es los edificios de 15 niveles. Aquí presento los 4 casos correspondientes a los sistemas irregulares, incorporando
muros de concreto reforzado. De igual manera, su sistema regular de referencia. ¿Qué consideraciones hicimos en el diseño estructural? En este caso, por el avance que teníamos en el estudio, lo diseñamos para las normas técnicas complementarias 2004. Bueno, supusimos que los edificios están desplantados en zona 3B de la Ciudad de México. El análisis y diseño estructural se realizó con las normas técnicas complementarias 2004. Se consideró un factor de comportamiento sísmico de Q igual a 4 para los edificios de 9 niveles y Q igual a 3 para los edificios de 15 niveles. Para los sistemas irregulares de referencia, para los sistemas irregulares se consideraron 3 valores de ordenadas espectrales para su diseño, es decir, escalamos el espectro por factores de escala de 0.7, 1 y 1.3. Se tomó en cuenta la interacción suelo-estructura. El diseño cumple con todos los requisitos de ductilidad que marca la norma técnica 2004. Y el factor correctivo que utilizamos para el diseño de las estructuras irregulares fue de 1. ¿Sí? No aplicamos 0.7, no aplicamos 0.8 o 0.9. Aplicamos 1, porque es precisamente el factor que queremos encontrar. Bueno, aquí muestro algunas de las dimensiones finales de las secciones transversales de los edificios, tanto de elementos vigas y columnas y espesores de muros. Ahora, para poder conocer o ver qué tipo de incertidumbre está perturbando a los edificios, pues nosotros necesitamos conocer cuáles son estas y simularlos. ¿Cómo simulamos nuestras incertidumbres? ¿A qué me refiero con incertidumbres? A cargas muertas, a cargas vivas, a propiedades mecánicas de los materiales. Y como lo simulamos, nos auxiliamos con simulaciones a base con el método de Monte Carlo, apoyándonos en un programa, el CIP. En este caso fue desarrollado por el doctor José Guadalupe Rangel y el doctor Luis Esteban Maraboto. ¿Y qué tomamos en cuenta con estas simulaciones? Tomamos en cuenta la variabilidad aleatoria de las cargas gravitacionales y la variabilidad aleatoria en las propiedades mecánicas de los materiales y miembros estructurales. Con el método de Monte Carlo, nosotros simulamos 50 edificios por cada caso de estudio o por cada subcaso, ¿sí? Entonces aquí simulamos cargas muertas y propiedades mecánicas de los materiales. Bueno, ya que tenemos las incertidumbres consideradas, nosotros necesitamos conocer qué excitación pues, va a estar sometiendo al edificio a cierto movimiento dinámico. ¿Cómo lo podemos conocer? Pues mediante también simulaciones. En este caso, pues nuestra base de datos pues, no es muy grande para sismos fuertes. Entonces, nosotros hicimos simulaciones con el método híbrido, que fue creado por el doctor Luis Esteban, ¿sí? Y está basado en las funciones de Green de Ordaz 1995 y en las funciones generales de atenuación de Alamilla 2001. ¿Cuántos pares de acelogramas simulamos? 50 pares de acelogramas. Cada par, pues, con ese par nosotros sometemos a cada uno de los edificios que simulamos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas simulaciones hicimos? Son 50 y cada una de las simulaciones pues, va a corresponder a un cierto periodo de retorno. Nosotros simulamos para periodos de retornos de 50, 125, 250, 500, 1000, 2000 y 3000 años, haciendo un total de 50 simulaciones. Aquí muestro los espectros que se simularon, en este caso correspondiente a la dirección X, y estos son los espectros en la otra componente, ¿sí? Como medida de intensidad, ¿cuál tomamos? El promedio de las dos, normalizado respecto a la gravedad. Ahora, ya que tenemos incertidumbres, ya tenemos nuestras excitaciones, pues necesitamos hacer un análisis dinámico no lineal. Nosotros lo hicimos con el programa OpenSys, ¿sí? Bueno, ¿qué hicimos nosotros tanto a los sistemas irregulares
como a los sistemas regulares, nosotros sometimos a la estructura a un par de componentes de excitaciones sísmicas horizontales, ortogonales, tal como se muestra aquí en las figuras, tanto a los irregulares como a los regulares. Tomamos en cuenta también la interacción suelo-estructura en el análisis dinámico no lineal. ¿Y cómo tomamos en cuenta la interacción? Nosotros calculamos o determinamos las constantes elásticas del suelo por medio de la norma técnica complementaria, y esas constantes elásticas las asignamos a un resorte que lo ubicamos en el centro de masa de la cimentación, y cada uno de los nodos que representan las columnas lo ligamos al centro de masa, ¿sí? Para que solamente hubiera movimiento horizontal y el cabeceo en la interacción. Bueno, ahora, ¿cuántos análisis dinámicos no lineales realizamos? Nosotros realizamos 1.200 análisis para los 8 casos correspondientes a los sistemas irregulares y 100 análisis para los 2 casos correspondientes a los sistemas regulares de referencia, haciendo un tiempo promedio por análisis de 10 horas aproximadamente, ¿sí? Ahora, el OpenSys, ¿cómo toma en cuenta los elementos vigas y columnas? Mediante fibras. Entonces, el OpenSys discretiza la sección transversal del elemento viga en fibras, que cada fibra corresponde a un cierto material, como puede ser el concreto no confinado, o el concreto confinado, o el acero, ¿sí? Ahora, los muros de concreto reforzado también lo discretizamos utilizando la metodología de Panagiotto 2012, en el cual discretiza el muro en subpaneles, y estos subpaneles están representados por diagonales y elementos verticales y horizontales que al trabajar en conjunto toma en cuenta lo que es la interacción flexión cortante. Es decir, nosotros no propusimos la diagonal equivalente porque solamente tomaríamos en cuenta el efecto de cortante, ¿sí? ¿Cuántas análisis dinámicos no lineales hicimos? 50. 50 por cada subcaso, haciendo total 1.200 y 100 para los sistemas regulares. Ok. Ya que tenemos la respuesta dinámica no lineal del sistema, pues necesitamos conocer de dónde vamos a tomar o cuál va a ser nuestra medida. En este caso, nosotros tomamos como respuesta global el centro de masa de la azotea. En el centro de masa de la azotea nosotros obtuvimos lo que es la curva de histéresis, que nos representa el desplazamiento en la azotea y el cortante basal, en cada una de las direcciones, ¿sí? Entonces, la respuesta que tomamos fue al nivel global. Bueno, estas son algunas de las curvas de histéresis, en este caso presento para los casos 1 y 5, ¿sí? Y estas son las curvas de histéresis para los casos 9 y 10. Aquí está montados las 2 direcciones de las curvas de histéresis. Y esta es una animación del análisis dinámico no lineal de un sistema irregular. En este caso es el de 9 niveles. Ahora, ¿cómo tomamos o cómo obtenemos la confiabilidad sísmica? Bueno, para obtener la confiabilidad sísmica nosotros necesitamos apoyarnos en sísmica de intensidad muy baja, es decir, para que no entrara en el rango no lineal. Si a nosotros nos interesaba solamente el rango elástico, y para obtener KS sometimos a la estructura a una excitación sísmica con una intensidad normal, tal cual fueron simuladas. Ahora, ¿cómo obtenemos el IRRS? Nosotros, a partir de la curva de histéresis, tanto en las direcciones X y Z, ubicamos en cada cuadrante cuál es el desplazamiento máximo absoluto en cada cuadrante asociado a su respectivo cortante basal, ¿sí? Esto lo hicimos por cada dirección. Obtenemos lo que es el K0 o el KS. Aplicamos la expresión que vimos anteriormente y obtenemos 4 índices de reducción de rigidez secante, ¿sí? Porque son 2 direcciones y 4 cuadrantes, y tomamos el máximo de ellos. Este máximo pues, va a ser
nuestro IRRS, nuestro indicador de seguridad. Bueno, aquí muestro algunas de las curvas de histéresis y el valor correspondiente al K0, en este caso para el caso 2, y este es correspondiente para el caso 9, que es el sistema regular de referencia de este caso, ¿sí? Acá abajo también muestro lo que es el KS, para el caso 2, indica uno que la estructura está colapsando, ¿sí? A nosotros nos interesa saber en qué momento está colapsando. Entonces, de manera aleatoria, nosotros seleccionamos algunas de estas estructuras, escalando las excitaciones sísmicas y llevándolos cercanos a 1. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ya con esta dispersión, nosotros podemos hacer un ajuste, en este caso con mínimos cuadrados, pero no estaríamos tomando en cuenta en realidad cuáles son los sistemas que están colapsando, porque no llegan a 1. Entonces, para esto, los hacemos llegar a 1 y hacemos un ajuste con máxima verosimilitud para tomar en cuenta lo que son los casos de sobrevivencia y los casos que están colapsando. En este caso, esta es la función que utilizamos para el ajuste de máxima verosimilitud, donde el primer producto pues, nos representa los casos de sobrevivencia y el segundo producto nos representa los casos que colapsaron, ¿sí? Entonces, utilizamos este ajuste para conocer cuál es el valor esperado de la intensidad mínima que provoca el colapso. Bueno, ya con ese ajuste nosotros podemos obtener el error cuadrático, ¿sí? Para obtener posteriormente lo que es la varianza. Y aquí están algunas de las funciones de confiabilidad que obtuvimos, ¿sí? Con la metodología que ya vimos, ¿sí? En este caso, estoy presentando los edificios correspondientes al caso 1, 2, 3, 4 y 5. Si se dan cuenta, presento 3 funciones. Cada una de estas funciones, esta representa la de punto 7, el edificio que fue diseñado para punto 7, esta función de confiabilidad, el edificio que fue diseñado para un factor de escala en la ordenada espectral de 1, y este para un factor de escala de 1.3. Entonces, son 3 funciones de confiabilidad por cada caso. Aquí están los casos 6, 7 y 8, y estos son las funciones de confiabilidad de los sistemas regulares de referencia. Ahora, con esas funciones de confiabilidad nos estamos tomando en cuenta ciertas incertidumbres. Nosotros en este estudio tomamos en cuenta lo que son las incertidumbres epistémicas y de ajuste. En este caso, las incertidumbres epistémicas nos representan el error que se presentan en los modelos probabilísticos que nosotros utilizamos para poder estimar nuestra función de confiabilidad, ¿sí? Entonces, tomamos en cuenta esta incertidumbre y también anexamos lo que es la incertidumbre de ajuste. Esta incertidumbre nos representa el error que tenemos en la función de ajuste que nosotros utilizamos para estos tipos de estudios. ¿Okay? Bueno, para tomar en cuenta la incertidumbre epistémica nos apoyamos en el estudio de Ismael 2010, en donde se propone esta expresión y beta 0 nos representa la función de confiabilidad sin tomar en cuenta la incertidumbre epistémica, es decir, las funciones que les mostré. ¿Okay? Y esta relación nos representa la incertidumbre epistémica. Esta UZ es la variable que nos representa esa incertidumbre. Ahora, para tomar en cuenta lo que son las incertidumbres de ajuste, nosotros partimos de una muestra de valores de beta y que ya conocemos, asociados a un valor de coeficiente C. A partir de esta muestra, nosotros la ajustamos con alguna expresión y obtenemos esta función es el valor esperado sin incorporar la incertidumbre epistémica. A partir de ese ajuste, nosotros obtenemos el error en cada punto y eso va a ser nuestra UA, que nos va a representar la incertidumbre en el ajuste, que se va a sumar a la incertidumbre epistémica que está aquí. Esta UC menos UD nos representa UZ que está acá, ¿sí? Que es la incertidumbre epistémica más la incertidumbre en el ajuste. ¿Okay? Entonces, tomando en cuenta esas incertidumbres, nosotros la agregamos a la expresión que ya les mostré y beta nos quedaría de esta forma, ¿sí? Esta beta ya toma en cuenta lo que es la incertidumbre
epistémica y de ajuste. ¿Okay? Aquí muestro cómo varía la función de confiabilidad tomando en cuenta esas incertidumbres. En este caso, esta primera función, para comparación, yo la obtuve para un índice beta para un periodo de retorno de 250 años y nos da una beta de 4.8. Tomando en cuenta la incertidumbre epistémica, la confiabilidad se reduce a 4.52 y agregando la incertidumbre en los ajustes, nosotros la función baja a 4.4. ¿Sí? Entonces, esta gráfica nos muestra cómo se modifica esa función de confiabilidad. Bueno, aquí muestro cada uno de las funciones de confiabilidad ya incorporando las incertidumbres epistémicas y de ajustes. En este caso, aquí tenemos los edificios o las funciones de confiabilidad correspondientes al caso 1, ¿sí? Al caso 2, caso 3, 4, 5, 6 y la última figura son las funciones de confiabilidad de los sistemas regulares de referencia que corresponden a los edificios de 9 y 15 niveles. Si se dan cuenta, son tres funciones por cada caso. Como les vuelvo a repetir, son obtenidas para cada edificio que fue diseñado para punto 7, 1 y 1.3, sus factores de escala. Ahora, ¿cómo obtenemos el factor correctivo? Bueno, nosotros necesitamos información del peligro sísmico, en este caso de la zona SST. Entonces nos basamos en las curvas de peligro sísmico, que cada curva corresponde a un cierto periodo fundamental de la estructura. Nosotros seleccionamos un periodo de retorno de 250 años y en la gráfica nosotros ubicamos el inverso de TR en la curva y intersectamos alguna de las curvas que correspondan al periodo fundamental del edificio que estamos analizando y posteriormente buscamos cuál es la intensidad que corresponde a ese periodo de retorno y a ese periodo fundamental. ¿Sí? Bueno, posteriormente, si nosotros ya conocemos las funciones de confiabilidad de un caso, que cada caso está compuesto por tres subcasos, entonces tenemos 3 funciones de confiabilidad. Ingresamos con esta intensidad que nosotros determinamos en la curva de peligro sísmico para cada periodo fundamental, intersectamos la función de confiabilidad y nos da los betas correspondientes a un periodo de retorno de 250 años. Posteriormente, lo que hicimos también es hacer lo mismo, pero para el sistema regular de referencia. También ingresamos con lo que es la intensidad que calculamos con las curvas de peligro y obtenemos la beta. Esta beta va a ser la beta objetivo. Nosotros queremos que nuestras estructuras irregulares tengan el mismo nivel de confiabilidad que el sistema regular. ¿Sí? Bueno, aquí presento beta 1, beta 2 y beta 3 que nos representan el índice de confiabilidad de cada uno de los sistemas irregulares. Entonces, mediante esta función, nosotros ajustamos esos valores y a partir de ahí, como nosotros conocemos cuál es nuestro beta objetivo, entramos a la gráfica con esa beta objetivo y determinamos cuál es el factor correctivo. Bueno, aquí presento algunos de los resultados, en este caso de los índices beta. En este caso presento para los casos 1, 2 y 7. Aquí presento el índice beta para un periodo de retorno de 250 años para el caso 9 y el caso 10. Estos dos sistemas nos representan los sistemas regulares de referencia. Y aquí algunas gráficas de dónde obtuvimos ese factor correctivo. Aquí ya están los 8 casos de los sistemas irregulares. Aquí muestro una tabla, un resumen, donde veo cuáles son los factores correctivos, en este caso, .926 para el caso 1, .944 para el caso 2, .84 caso 3, .87 caso 4, .88 caso 5, .68 caso 6, 75 y 76 para el caso 8. Y los sistemas regulares de referencia, pues un factor de 1, ¿sí? Porque son los sistemas que no tienen irregularidad. Ok,
Los factores que les mostré, pues no toman en cuenta cuáles son las variables o nuestras variables paramétricas. En este caso, para poder incorporar toda la muestra, los edificios de 9 y 15 niveles, nosotros propusimos esta función de ajuste para poder incorporar todos los casos. En este caso, las variables x1 y x2 nos representan los parámetros geométricos, donde h1 entre h es un parámetro geométrico. Si recuerdan, h1 es la altura en el cambio de la dimensión en planta y h es la altura total del edificio. Y x2 nos representa esta relación que b1 es la dimensión en planta del edificio, en este caso donde se hace el cambio de dimensión, y b nos representa el ancho o la longitud del edificio. Entonces, estos son nuestros parámetros geométricos y esta es nuestra función. Esta función está restringida a que cuando a más b más c más d más c, que son los coeficientes a ajustar, sea igual a 1, el error cuadrático es 0. Es decir, cuando se están presentando los sistemas regulares de referencia para que el factor correctivo nos dé 1. Ya aplicando esta función, nosotros obtenemos estos factores correctivos. Para el caso 1, 0.893, para el caso 2, 0.881, 3.812, 4.8, 5.893, 6.881, 7.812, 8.80 y los últimos dos, 1. ¿Ok? Bueno, ahora, este factor correctivo, para poder nosotros compararlo directamente con la norma técnica complementaria, es necesario sacarle el inverso. ¿Sí? Y al sacar el inverso nos está dando estos resultados. ¿Sí? Si se dan cuenta, nos da valores mayores a 1. ¿Y cuáles son los valores que propone la norma técnica? Valores de 0.7, de 0.8 y 0.9. ¿Qué nos indica esto? Bueno, nos indica que aún sin afectar los edificios o los sistemas irregulares por el factor de corrección de 0.7, 0.8 y 0.9, las ordenadas en el espectro de diseños alcanzan a cubrir esas irregularidades. Esto es para este caso. No quiere decir que esto se vaya a presentar para algún otro tipo de irregularidad. ¿Sí? Eso es específicamente para los casos que estamos estudiando. Bueno, y como les mencioné, pues se debe a que las ordenadas espectrales, aún sin afectar por el espectro, por el factor correctivo, cubren esas irregularidades, es decir, haciendo las revisiones por estado límite de falla y servicio. Con eso no es necesario aplicar el factor correctivo para estos casos que nosotros estudiamos. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones de este estudio? Se realizaron análisis no lineales de forma tridimensional, sometiendo a cada una de las estructuras a un par de acelerogramas simultáneos horizontales y ortogonales. Se estableció una metodología para determinar funciones de confiabilidad de edificios irregulares con base en el concepto de intensidad de falla propuesto por Esteba y Díaz, 2009. Se determinaron factores correctivos a partir de los resultados de los análisis de confiabilidad sísmica con el fin de obtener ordenadas de espectro que se apliquen a estructuras irregulares y que conduzcan a iguales niveles de confiabilidad que se tendrían para una estructura regular. Al comparar los resultados del índice de confiabilidad de los edificios irregulares diseñados para un valor de FE, que es el factor de escala, igual a 1, con respecto al que se tiene para estructuras regulares también diseñado para ese mismo factor de escala, encontramos que el índice beta calculado para los edificios irregulares es mayor que el presentado por el sistema regular. ¿Cómo se explica eso? Pues por lo que le mencioné anteriormente, que las ordenadas espectrales de diseño, aún sin aplicar el factor, alcanzan a cubrir este tipo de irregularidad que estudiamos. Bueno, este estudio presentaba un avance significativo cuando se publicaron las vigentes normas técnicas, por lo tanto, pues no fue posible actualizar diseños estructurales, simulaciones de propiedades mecánicas de materiales, excitaciones sísmicas, análisis dinámico no lineal, funciones de confiabilidad, procesamiento de resultados. El utilizar las normas técnicas 2017 cambiarían estos resultados. La metodología aquí propuesta puede aplicarse a cualquier tipo de estructura
con algún tipo de irregularidad para establecer criterios de diseño sísmico. Estas irregularidades pueden ser planta baja débil, muros de esquina, cambio abrupto en rigidez y resistencia, irregularidades en geometría, etc. ¿Sí? Para estudios futuros puede emplearse una muestra amplia con diferentes estructuras irregulares, como las mencionadas anteriormente. De esta forma se obtendrían factores correctivos que abarquen un rango amplio de diversas estructuras con irregularidades y con ello dar recomendaciones específicas de valores de factores correctivos dependiendo del tipo de irregularidad manifiesta en la estructura. Y muchas gracias. Continuamos con la sesión de preguntas. Se invita al público a participar. Buenas tardes. Quisiera preguntarle si interpreté bien lo que usted presentó. Entonces, la gravedad de las irregularidades para los casos que se estudiaron no es tan severa. Así es. Esa es la conclusión. Sí, esa es la conclusión, sí. Para este tipo de irregularidades. Para esas irregularidades, sí. Eso quisiera decir que el reglamento es conservador y está del lado de la... Podría decirse que sí, exacto. Sí. Sí. El sismo no se aprecia aquí. ¿En qué pudiera aumentar o disminuir los factores? Bueno, realmente la componente vertical aquí no la tomamos en cuenta. No creo que afectaría mucho nuestros resultados. Eso se tomaría en cuenta, creo que más en suelos duros. En este caso, suelo blando, no creo que nos afectaría mucho la componente vertical. Oye, yo tengo una duda siempre cuando veo esas histéresis que presentan. Toman la histéresis más grande para sacar la... Sí, el desplazamiento máximo absoluto, sí. ¿Cómo sabes que antes no ya se cayó? Porque nosotros vamos viendo la evolución en la curva de histéresis, ¿sí? Y bueno, nosotros partimos de que el desplazamiento máximo absoluto es como una referencia, ¿sí? No estamos siguiendo el proceso de cuándo se articuló primero o eso. A lo que voy es que lo que no veo ahí para determinar el criterio de falla es un análisis de estabilidad. No lo veo por ningún lado. Entonces, el suponer que ahí va a llegar máximo, bueno, pues esperemos que llegue, ¿no? Eso Sí, es todo. bueno, también por eso te estamos tomando en cuenta para diversos cuadrantes. Sí. Digo, y no es la primera vez que lo veo, pero hasta Sí. ahorita tuve la oportunidad de hacer la pregunta. ¿No sería bueno incorporar un análisis de estabilidad? Porque yo no veo, o sea, si tú le metieras más carga o más intensidad, te daría más acostado y más ancho. Entonces, ¿por qué no llegamos allá? Bueno, podría aplicarse, sí. A punto de colapsar, se identifica ese asunto y se vota el análisis. Entonces, el OpenSea, en cierto modo, es la confirmación de que el edificio todavía se encuentra, mientras está dando resultados y analizando, que se encuentra estable, ¿no? Depende cómo se programe, por supuesto, ¿no? Sí, pero no depende de cómo se programe, depende de las características de estabilidad del sistema. Cuando alcanza una pendiente horizontal, ese sistema se cae. O sea, por el modelo como está, que aplican arriba las cargas, pues jala, ¿no? Pero eso es, finalmente, en el fondo, esa era mi pregunta, ¿no? ¿Con qué criterio determinan ese programa que ya se cayó? Pues, es arbitrario, ¿no? Bueno, es una estimación esto. Yo lo que pido, lo que más bien te diría, bueno, ¿y qué pasaría si le metes análisis de estabilidad? Que es otra área, ¿no? Sí. O sea, yo lo pondría como, bueno, a ver ahora qué pasa si metes estabilidad, ¿hasta dónde llegamos realmente?
O sea, porque, por ejemplo, cuando llega al edificio, así, en realidad la aplican acá, pero en realidad está acá, ¿no? ¿Qué pasa si aquí ya dice, ya no regreso? Pero el modelo, pues el modelo obliga. Ok. ¿No hay más preguntas? Bueno, para finalizar, se agradece la valiosa plática brindada por el doctor Alberto Vázquez, dándole un presente Gracias. y un reconocimiento. Muchas gracias. Gracias por su asistencia al seminario de la Coordinación de Ingeniería Estructural. ¿No? Permíteme.